El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Un día Jesús estaba orando y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como Juan enseñó a sus discípulos. Entonces Jesús les dijo: cuando oren, digan: Padre, santificado sea tu nombre, venga tu reino, danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, puesto que también nosotros perdonamos a todo aquel que nos ofende, y no nos dejes caer en tentación. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Gloria a ti, Señor Jesús. Siéntense un momento. El pueblo de Israel tenía una sana tradición, o tiene a lo mejor, hoy no sé, pero sí tenía una sana tradición de hacer durante el día varios momentos de oración. Y llega el día en que esta sana tradición pues se convierte simplemente en costumbre, en costumbre. ¿Por qué? Porque la oración que el pueblo de Israel hacía, cada quien a cierta hora, estuviera donde estuviera, tenía que voltear hacia donde estaba el templo de Jerusalén, postrarse rostro en tierra y orar. Pero decía, era solo una tradición que no llevaba a la persona a un compromiso con Dios. Simplemente era tradición, o algunos ya lo sentían como imposición, porque de hecho, si no cumplían con esta sana tradición, entonces eran castigados por las autoridades del templo, las autoridades del pueblo. Jesús, como todo buen judío, también se pone a orar. Se pone a orar. Pero su estilo de orar, su manera de orar, fue tan diferente a la tradición que el pueblo tenía, que cuando los discípulos ven a Jesús orando, les nace decirle al Señor: Señor, enséñanos a orar, como Juan enseñó a sus discípulos. ¿Por qué? Porque en aquel tiempo también cada rabino, es decir, cada maestro, enseñaba a sus alumnos, a sus discípulos, a la oración y a otras muchas cosas más. Y yo me preguntaba anoche que meditaba este pasaje, en nuestra vida cristiana habemos muchos cristianos católicos que tenemos esta sana tradición de orar, de rezar el Santo Rosario, de leer nuestros devocionarios, y hay personas que no se duermen, no se acuestan, si no leen sus devocionarios, sus oraciones. Hay personas que tienen la sana tradición de rezar diario el Santo Rosario. Al menos en la casa de mis padres, mis papás, ya ahorita nada más vive mi mamá, pero se tiene la sana tradición de rezar el rosario a la Santísima Virgen María. ¿A dónde quiero llegar con esto, hermanos? Que quizás podamos caer como el pueblo judío, solamente tradición,
solamente costumbre, solamente una inquietud que si no rezamos, no leemos nuestro devocionario, quizás no nos sintamos bien y no nos acostemos a dormir a gusto. Pero como decía al principio, al pueblo de Israel esta sana tradición a la mayoría no los llevaba al compromiso con Dios, no los llevaba a un comprometerse con la voluntad de Dios, no los llevaba a manifestar este momento de oración, de intimidad con el Señor. Y puede haber así algunos cristianos católicos que teniendo esta sana devoción, nuestra oración o nuestros rezos no se proyecten en nuestra vida diaria con un compromiso de conversión, con un compromiso de dar testimonio en nuestra vida. Porque es muy triste que si con estos labios y con esta lengua rezamos al Señor, es triste que con estos labios y con esta lengua ofendamos al prójimo. Con esta lengua y con esta boca rezamos a nuestro Dios, pero qué triste es que con esta boca y con esta lengua critiquemos al prójimo, hablemos mal de ellos. Entonces quiere decir que nuestras devociones, nuestros rezos, no nos están llevando a un compromiso de conversión. No hay una proyección en nuestra vida para que los demás vean que tenemos una intimidad de oración con nuestro Dios, que en la oración no hay otra finalidad más que buscar la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque hay personas que buscan sentirse bien en la oración, buscan sentir bonito, y la oración no es de sentir, no es de sentimientos, es de compromiso. Y si mis oraciones que hago durante el día o mis devociones no me llevan a un compromiso en mi vida cristiana, entonces son solamente palabras, palabras, palabras. O simplemente, si tengo un libro de oraciones, leer, leer y leer. Por eso es que también me preguntaba, ¿cómo verían los discípulos a su maestro orar, que les impulsa a pedirle que los enseñe a orar? Una oración muy distinta, una oración del Señor Jesús que buscaba hacer la voluntad de su Padre y llevar a buen plan lo que el Padre le había encomendado de salvar a la humanidad, entregándose cada día por nosotros. Y pregunto, los que tienen esta sana devoción de hacer sus oraciones, de rezar el Santo Rosario, tus hijos te han pedido, papá, mamá, enséñame a orar como tú estás orando. A veces al contrario, no te quiere acompañar nadie, nadie te quiere acompañar. Y no digo esto porque no estés haciendo las cosas bien. Quizás tienes tu altarcito, prendes tu cirio, tienes algún reclinatorio o estás rezando tranquilamente con mucha devoción, pero quizás tus rezos, tu oración, tus devociones no te han llevado a proyectar cuál es la voluntad de Dios, para que los que están en tu entorno te digan, como los discípulos le dijeron al Señor, enséñanos a orar, enséñanos lo que